En las selvas y tierras altas de la antigua Mesoamérica, los aztecas y los mayas construyeron imperios definidos tanto por el esplendor como por la violencia. Sus armas, hechas de madera, piedra y productos animales, eran maravillas de ingenio, lejos de ser primitivas. Imagina una espada de madera dura con bordes de cristal volcánico, o un lanzador de lanzas que lanza proyectiles con fuerza letal. Herramientas como el macuahuitl y el atlatl dieron a estos guerreros una ventaja temible, mezclando el arte con un propósito mortal. Los artesanos detrás de ellos eran maestros en geología, carpintería e ingeniería, transformando la tierra cruda en instrumentos de poder. Para entender el dominio azteca y maya, debemos explorar los secretos de su fabricación de armas y el significado cultural detrás de cada hoja. Únete a nosotros mientras reconstruimos el arsenal perdido de la América antigua y revelamos el genio detrás de su creación. Para los aztecas y los mayas, la fabricación de armas era un oficio sagrado, tan vital como la batalla misma. Los artesanos transformaban la madera, la obsidiana, las pieles de animales y el algodón en armas y armaduras. Cada paso exigía precisión y ritual. La obsidiana se desprendía en afiladas navajas. El algodón se endurecía para convertirlo en una armadura que asombró a los invasores españoles. Cada arma era una obra maestra, cuya calidad a menudo decidía el destino de las batallas. El conocimiento de estos artesanos era un activo estratégico, transmitido de generación en generación. Para entender sus guerras, primero debemos entender las manos que los armaron. Su camino hacia la supremacía fue pavimentado con habilidad, ingenio y un profundo respeto por sus materiales. En Tenochtitlán, los talleres aztecas zumbaban con la creación de armas. Sin acero, solo el chasquido de la obsidiana y el raspar de la madera. Estos calmecac eran centros de innovación, donde los artesanos, a menudo organizados en gremios, convertían el tributo de todo el imperio en armas para guerreros de élite. Los aprendices aprendían a seleccionar la madera perfecta y a fracturar la obsidiana con precisión. La fabricación de armas era un deber sagrado que apoyaba tanto al imperio como a los dioses. Cada arma tenía un significado espiritual, elaborada para guerreros que luchaban en nombre de deidades como Huitzilopochtli. Los maestros artesanos supervisaban cada detalle, asegurando que solo las mejores armas llegaran al campo de batalla. La especialización y la disciplina permitieron la producción en masa para los ejércitos aztecas. Aquí, el poder del imperio fue forjado, una hoja a la vez. La obsidiana, vidrio volcánico, era el corazón del arsenal azteca, sagrada, afilada y letal. El lascado por presión convertía la obsidiana en cuchillas más afiladas que el acero, una habilidad que requería paciencia y precisión. Estas cuchillas se colocaban en mazos de madera o se les daba forma de puntas de lanza, cada una diseñada para causar el máximo daño. Algunas eran aserradas para provocar desgarros, otras lisas para cortes profundos, un testimonio de su comprensión del trauma en el campo de batalla. El brillo oscuro de la obsidiana la vinculaba con dioses como Tezcatlipoca, imbuyendo a las armas de poder espiritual. Los guerreros no solo empuñaban herramientas, sino pedazos de la tierra sagrada. La ventaja psicológica era tan real como la física. Con la obsidiana, los soldados aztecas llevaban el vidrio de los dioses a la batalla. La madera le dio a las armas aztecas su fuerza y forma, moldeada por maestros carpinteros que conocían el secreto de cada árbol. Las maderas duras y densas se convirtieron en los cuerpos de macuahuitl y astas de lanza, seleccionadas y curadas para mayor resistencia. Tallar ranuras precisas para las hojas de obsidiana exigía manos firmes y ojo de artista. Las astas para lanzas y dardos de atlatl se enderezaron y emplumaron para un vuelo perfecto. Adhesivos naturales como el betún y la resina de pino aseguraban las hojas, absorbiendo los golpes y preservando el arma. El resultado, una fusión perfecta de madera y piedra, mortal y hermosa. Cada arma encarnaba el enfoque azteca, naturaleza y artesanía, unidas para la guerra. Esta, 2 horas, 30 minutos. 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 2
La creación del arsenal azteca no fue obra de artesanos solitarios, sino un esfuerzo colectivo y altamente organizado. Los talleres de Tenochtitlan funcionaban como máquinas bien engrasadas, con cada artesano desempeñando un papel específico en una línea de producción más grande. Este sistema colaborativo fue esencial para satisfacer las inmensas demandas de la máquina de guerra azteca. Una orden del emperador para una nueva campaña ponía en marcha toda la red. Los mensajeros despachaban solicitudes de materias primas de las provincias tributarias, y los talleres comenzaban el proceso coordinado de convertir esos recursos en armas. Este sistema de producción masiva, basado en la artesanía especializada, en lugar de la maquinaria industrial, fue un logro logístico notable. Dentro del taller, una clara jerarquía y división del trabajo aseguraban la eficiencia. Los aprendices se encargaban de las tareas preliminares, clasificar materiales, preparar adhesivos o dar forma tosca a la madera. Los artesanos más experimentados se encargaban del trabajo más fino, como el delicado lascado de las hojas de obsidiana o el tallado final del asta de una lanza. En la cima estaba el maestro artesano, quien no solo supervisaba toda la operación, sino que también manejaba las tareas más críticas y complejas él mismo. Esta estructura permitía la producción simultánea de diferentes componentes de armas. Mientras un grupo tallaba cuerpos de macuahuitl, otro lascaba hojas y un tercero tejía la armadura de algodón que protegería a los guerreros que las empuñaban. Este enfoque colectivo también fomentó la innovación. Con tantos individuos hábiles trabajando en estrecha proximidad, el conocimiento y las técnicas podían compartirse y refinarse. Un artesano podía descubrir una forma ligeramente mejor de asegurar una hoja de obsidiana o un método más efectivo para enderezar el asta de un dardo. Tales pequeñas mejoras, cuando se adoptaban en todo el taller, podían conducir a avances significativos en la calidad y durabilidad de las armas producidas. Este ambiente de innovación constante e incremental aseguró que el arsenal azteca no permaneciera estático. Evolucionó con el tiempo, volviéndose progresivamente más efectivo a medida que los artesanos perfeccionaban sus técnicas a través de la experiencia compartida y la resolución colectiva de problemas. En última instancia, el taller era un microcosmos del propio Estado azteca, organizado, disciplinado e impulsado por un propósito común. Las armas que surgían de estos centros de creación no eran solo objetos, eran la manifestación física de la voluntad colectiva del imperio. Cada lanza y escudo llevaba el trabajo de muchas manos. El minero que extraía la obsidiana, el leñador que talaba el árbol y los muchos artesanos que daban forma, ensamblaban y terminaban el producto final. Cuando un guerrero azteca iba a la batalla, no luchaba solo. Estaba respaldado por toda la infraestructura del imperio, encarnada en el arma expertamente elaborada que sostenía en sus manos. El macuahuitl, la icónica arma azteca, combinaba la fuerza de un garrote con filos de obsidiana afilada. Era símbolo de poder y destreza, temido por conquistadores y guerreros por igual. Su diseño artesanal y su impacto visual lo convirtieron en una obra maestra de la cultura mesoamericana. Hoy, el macuahuitl sigue siendo un símbolo de la fuerza y el arte del imperio azteca. El macuahuitl variaba en tamaño y forma, desde versiones de una mano hasta armas ceremoniales de 2 manos. Su filo de obsidiana, dispuesto de forma serrada, causaba heridas brutales y era difícil de reparar. Aunque más afilado que el acero, era frágil y requería mantenimiento constante tras cada batalla. Aunque el macuahuitl es el arma azteca más icónica, la lanza tepostopili era la más común y versátil. Usada por todos los guerreros, desde plebeyos hasta élite, su diseño de madera y obsidiana ofrecía alcance y letalidad. Además de arma, era símbolo de rango y unidad en el campo de batalla. El macuahuitl y el tepostopili, en manos de guerreros aztecas disciplinados, dominaron los campos de batalla. Lanzas y macuahuitl se combinaban para crear una táctica letal, temida incluso por los conquistadores españoles. Hoy, estas armas son símbolo del ingenio y espíritu marcial azteca, un legado de obsidiana y valor.
Más allá de la brutalidad del macuahuitl y la lanza, los aztecas emplearon el atlatl, un lanzadardos que extendía el alcance y la fuerza del guerrero. Este ingenioso dispositivo permitía lanzar dardos ligeros a gran distancia, capaces de penetrar armaduras y sembrar el caos en el enemigo. El atlatl fue clave en la táctica azteca, demostrando su ingenio y dominio de la física en la guerra. El chimali era el escudo azteca, una fusión de arte y defensa. Hecho de juncos, madera, fibras de agave o piel, y decorado con plumas y metales, reflejaba el estatus del guerrero. Más que protección, era símbolo de identidad y poder, vital en batalla y ceremonia. Además de los escudos, la defensa principal del guerrero azteca era una forma única de armadura corporal conocida como ichcahuipili. Este era un chaleco acolchado, grueso y sin mangas, hecho de capas densamente empaquetadas de algodón en rama que habían sido empapadas en salmuera y dejadas secar y endurecer. El material resultante era notablemente resistente, ligero y flexible, ofreciendo una excelente protección contra las armas de corte y punzantes comunes en la guerra mesoamericana. Cuando los españoles llegaron, quedaron tan impresionados por la eficacia de esta armadura nativa que muchos de ellos abandonaron sus propias pesadas y calientes corazas de acero en favor del diseño azteca superior, que era mucho más adecuado para el clima tropical y la naturaleza de los combates. La construcción del ichcahuipili era un oficio especializado, típicamente realizado por mujeres. El proceso implicaba colocar capas de algodón en rama entre dos piezas de tela y luego coser meticulosamente las capas para crear una prenda ajustada y comprimida. El tratamiento con salmuera era un paso crucial, ya que endurecía las fibras de algodón y las hacía más resistentes al corte. El chaleco final podía tener hasta 5 centímetros de grosor y cubría el torso del guerrero, la zona objetivo más vital. Era lo suficientemente efectivo como para detener los dardos de atlatl y las espadas con filo de obsidiana, que tendían a quedar atrapadas en las densas fibras de algodón en lugar de cortarlas, reduciendo significativamente la gravedad de las heridas. La sinergia entre el ichcahuipili, el chimali y las armas ofensivas era la clave del éxito del guerrero azteca. Un soldado era un sistema de combate completo. El ichcahuipili protegía su tronco, dejando sus brazos libres para empuñar un arma. El chimali, llevado en la mano inhábil, proporcionaba defensa activa, permitiendo al guerrero bloquear los ataques entrantes y crear aperturas para sus propios golpes. Este emparejamiento defensivo permitía al guerrero empuñar con confianza armas agresivas como el macuahuitl o el tepostopili, sabiendo que tenían una combinación fiable de protección pasiva y activa. Este enfoque integrado de armas y armadura demuestra una comprensión profunda y práctica de las realidades del campo de batalla. Este sistema completo de equipo personal resalta la sofisticación del ejército azteca. Habían desarrollado una solución altamente efectiva a los desafíos de la guerra en su entorno, utilizando materiales disponibles localmente. El atlatl proporcionaba poder a distancia. Las lanzas y los macuahuitl proporcionaban opciones letales de combate cuerpo a cuerpo, y la armadura de algodón y los escudos proporcionaban una defensa robusta. Cada elemento fue expertamente elaborado y diseñado para trabajar en concierto con los demás. Cuando un ejército azteca salía al campo, no era simplemente una turba de hombres armados. Era una fuerza de combate bien equipada y bien protegida, cuyo arsenal era un producto directo de su cultura, entorno y genio tecnológico únicos. Mesoamérica fue un mosaico de culturas, donde el imperio azteca y las civilizaciones mayas coexistieron, comerciaron y compitieron. Sus fronteras eran zonas de intercambio y conflicto, donde bienes, ideas y tecnologías fluían entre guerreros y comerciantes. Aunque conectados, sus tradiciones militares y estrategias seguían siendo únicas, forjadas por sus historias y paisajes. Al dejar atrás el corazón azteca y adentrarnos en tierras mayas, la guerra toma otro significado. El mundo maya era un mosaico de ciudades-estado rivales, donde la lucha era por poder, recursos y capturar nobles para rituales. Sus armas, adaptadas a la selva,
reflejan un contexto único de política, religión y supervivencia. El arsenal del guerrero maya era un reflejo directo del mundo que habitaban. En la densa selva tropical, sus armas debían ser robustas y eficaces en espacios reducidos. Los mayas aprovecharon recursos locales como sílex y chert, creando lanzas cortas, hachas y garrotes, perfectamente adaptados a la emboscada y la supervivencia en su entorno único. El armero maya era un maestro de la tecnología lítica, seleccionando cuidadosamente sílex y maderas duras para crear armas letales y ceremoniales. Cada herramienta era una mezcla de habilidad, paciencia y poder sagrado, imbuida de significado ritual. Así, el artesano no solo armaba guerreros, sino que también mantenía el orden cósmico a través de su arte. Aunque el atlátl fue importante para los mayas, el arco y la flecha revolucionaron la guerra en la selva. Permitían ataques rápidos y desde posiciones ocultas, superando al atlátl en cadencia y versatilidad. Los mayas adaptaron esta tecnología, creando un arsenal flexible y letal que transformó sus tácticas militares. Para los antiguos mayas, un arma era mucho más que una herramienta de guerra. Era un objeto sagrado, cargado de poder espiritual y significado ritual. El pedernal, por ejemplo, estaba vinculado al rayo y a los dioses, transformando al guerrero en un conducto de fuerza divina. Las armas eran reverenciadas, purificadas en rituales y exhibidas como símbolos de poder y favor divino, incluso después de la batalla. Las armas mayas eran mucho más que herramientas de guerra. Sus superficies estaban talladas y pintadas con símbolos de poder, linaje y creencias. Motivos como el cahuil y el jaguar conectaban al portador con lo divino. Los colores y formas, como los pedernales excéntricos, fusionaban arte y autoridad sagrada en cada arma. Para los mayas, la guerra era más que política. Era un drama cósmico esencial. Los guerreros eran artistas rituales y sus armas, accesorios sagrados. El derramamiento de sangre nutría a los dioses y aseguraba el equilibrio del cosmos. El campo de batalla y el templo se fundían, borrando las líneas entre lo físico y lo espiritual. Así, cada arma era arte, símbolo y conducto divino, todo a la vez. Las armas aztecas y mayas, creadas de piedra, madera y fibra, fueron mucho más que herramientas de guerra. Eran símbolos de poder sagrado, arte y tecnología, integrando lo práctico y lo espiritual. Su legado nos muestra que la innovación y el significado cultural pueden forjarse en cada hoja y cada ritual. Hoy, los campos de batalla de los aztecas y mayas están en silencio. Las grandes armadas han desaparecido y sus icónicas armas se han desmoronado en gran parte hasta convertirse en polvo. La madera, la resina y el algodón que formaban la mayor parte de sus arsenales no eran rival para la humedad y la acidez del suelo, dejando solo muy pocos artefactos completos. Lo que queda es un registro fragmentado pero poderoso, reconstruido por arqueólogos e historiadores. Las partes más duraderas de este arsenal perdido, las puntas de piedra de lanzas y dardos y las pequeñas hojas de obsidiana del macuahuitl, son a menudo todo lo que podemos sostener en nuestras manos. Estos restos de piedra son la principal evidencia física de esta increíble tecnología militar. Este registro arqueológico, combinado con las vívidas descripciones en los códices indígenas y las crónicas de sus adversarios españoles, nos permite reconstruir este mundo perdido. Los relatos de los conquistadores, llenos de una mezcla de miedo y admiración, atestiguan el poder devastador de estas armas. Hablan de hojas de obsidiana que podían infligir heridas horribles y armaduras de algodón que eran superiores a su propio acero en el calor tropical. Estas fuentes históricas dan vida a los artefactos de piedra, ayudándonos a comprender cómo se usaban y el impacto que tuvieron en aquellos que los enfrentaron. Confirman que los guerreros aztecas y mayas no fueron fácilmente superados, sino que fueron oponentes formidables armados con un arsenal altamente efectivo y sofisticado. El legado de estas armas, por lo tanto, es de innovación, adaptación y expresión cultural.
nos recuerda que la historia del conflicto humano y la tecnología es mucho más diversa de lo que a menudo imaginamos. Los artesanos de la antigua Mesoamérica eran maestros de un arte olvidado, creando una belleza mortal a partir de los regalos de la tierra volcánica y el bosque. Sus creaciones se adaptaban perfectamente a su propósito, su entorno y su visión del mundo. Representan una solución única al problema universal de la guerra, una que se desarrolló en relativo aislamiento durante miles de años y alcanzó un notable pico de sofisticación justo antes de su repentino y violento final. Al estudiar estas armas, obtenemos una apreciación más profunda de la complejidad e ingenio de las civilizaciones azteca y maya. Vamos más allá de la imagen popular de templos y calendarios para verlos como también fueron, sociedades pragmáticas, poderosas y marciales que entendieron las brutales realidades del poder. Los ecos de su arsenal perdido, encontrados en las piedras silenciosas y los textos antiguos, continúan enseñándonos sobre la intrincada relación entre tecnología, cultura y supervivencia. Se erigen como un testimonio final y afilado del genio de los pueblos que una vez dominaron el antiguo mundo americano y las increíbles armas que crearon.